Bien, buenas noches con todos. Ya, me presento, soy el doctor Carlos Saavedra, médico neumólogo, profesor principal de la Facultad de Medicina, y veo la parte de todo lo que es respiratorio desde el punto de vista de fisiología y fisiopatología, la parte de clínica también. ¿Ok? Hoy día vamos a conversar sobre fisiopatología de la tuberculosis. Entender que la tuberculosis es una enfermedad bastante frecuente, ¿no? Estamos hablando de que el Perú quizás es uno de los países que tiene la más alta tasa de tuberculosis de la región, fundamentalmente, ¿no? Eh, es causada por una bacteria que se llama Mycobacterium, ¿no? Que no es, viene a ser, no es una bacteria ni tampoco es un hongo. Entonces, es una especie propia que es la micobacteria, ¿no? Tiene ciertas características. Fundamentalmente es un amigotipo totalmente aeróbico por excelencia, ¿no? Y es ácido alcohol resistente. O sea que va a resistir básicamente a un componente de pH ácidos bastante intensos. Afecta principalmente a los pulmones, pero significa que la enfermedad no es exclusiva de los pulmones, sino es una enfermedad sistémica, lo que significa que puede estar en cualquier otro órgano. Puede haber tuberculosis en el riñón, puede haber tuberculosis en la piel, puede haber tuberculosis en el ganglio, en la pleura, en el miocardio, en el endocardio, en la laringe, en el hueso, donde puede ocurrir en cualquier de los órganos, fundamentalmente. ¿Ok? Por eso que estamos hablando que es una enfermedad sistémica, y eso lo va a explicar la fisiopatología. La fisiopatología de la tuberculosis es clave, obviamente, para poder entender la enfermedad, para poder prevenirla y para poder tratarla también, fundamentalmente, ¿no? Esta es la micobacteria. La micobacteria es una coloración de Cis-Nielsen, ¿no? Para identificar micobacterias, fundamentalmente en una muestra de esputo. Esta micobacteria, ¿no? Es un bacilo ácido alcohol resistente, lo que decíamos un momento, que tolera pH ácido, por eso que puede estar en el jugo gástrico. Recuerde que el jugo gástrico es un pH bastante ácido, por eso que ahí no existen bacterias, salvo bacterias ácido-alcohol resistentes. Por ejemplo, el Helicobacter pylori es una bacteria ácido-alcohol resistente, por eso que podemos encontrarla en la mucosa gástrica. Igual sucede con la micobacteria. Puede haber micobacteria en el estómago, por eso que una de las muestras en los niños es el aspirado gástrico para buscar bacilos ácido-alcohol resistentes, porque el niño tiende a deglutir las expectoraciones. Entonces es importante tener eso en cuenta. Por otro lado, recuerden que este pH ácido hace que algunas bacterias comunes como la Escherichia coli, como la Klebsiella, por ejemplo, no puedan vivir en pH ácido. Por eso solamente van a ver, son ácido alcohol resistentes. Por otro lado, es un componente aeróbico estricto, o sea, necesita bastante oxígeno para poder multiplicarse y replicarse. Las características de la micobacteria es de multiplicación bastante lenta, no como una bacteria común como la Klebsiella, como la Escherichia coli, se duplican su población cada 20 minutos. En cambio, la micobacteria puede cada 3 días multiplicarse o puede estar mucho tiempo, días en latencia y no se multiplica. Por eso es la característica de la micobacteria, que es una enfermedad crónica fundamentalmente, inmóviles y no productores de toxina, o sea, su efecto no es como otros tipos de bacterias que producen toxinas, ¿no? Tiene una cápsula externa que le envuelve a la micobacteria y sirve de protección fundamentalmente, por eso que decimos que es un bacilo ácido alcohol resistente porque se protege. Tiene una interacción directa con los elementos de la respuesta inmune, o sea, en la fisiopatología vamos a ver fundamentalmente que hay todo un proceso fisiopatológico que hace que haya una muy buena una relación con todo este sistema inmunitario, a tal extremo que el hecho que yo puedo infectarme con una micobacteria y no necesariamente hacer enfermedad, ¿no? O sea, entre la infección tuberculosa y la enfermedad tuberculosa, la línea es básicamente cuando el paciente le empieza a hacer síntomas. Entonces, es muy factible que yo, por ejemplo, voy a poner mi caso, soy neumólogo, nunca he tenido tuberculosis, menos mal, ¿no? Pues nunca he tenido tuberculosis, pero sin embargo he estado expuesto a muchos pacientes con tuberculosis. El pensar que no haya inhalado un bacilo de micobacteria tuberculosa es casi ser ingenuo, digamos, ¿no? Pues es factible que yo pueda haber inhalado una micobacteria. Pero ¿por qué no hago enfermedad? Porque mi sistema inmune
actúa y neutraliza, y también porque obviamente uso medidas de bioseguridad. O sea, si yo inhalo una gran cantidad de bacilos, por más buen sistema inmune que tenga, voy a hacer enfermedad. Pero si yo inhalo pocos bacilos, mi sistema inmune puede trabajar y puede contrarrestar. Por eso que yo como neumólogo, por ejemplo, usamos medidas de bioseguridad constantes. O sea, siempre estamos pensando que podemos estar frente a un paciente con una infección por micobacteria tuberculosa y por consiguiente me tengo que proteger, ¿no? Y uso mascarilla, lavado de manos, o ambientes ventilados, como vamos a ver más adelante, y con eso minimizo mi riesgo de exposición, básicamente. Pero muchas personas pueden inhalar el bacilo y su sistema inmunitario obviamente actúa. Por eso que hablamos, existe una interacción muy directa con su respuesta inmune. Perdón. Características y composición van a variar porque hay diferentes tipos de micobacterias típicas y atípicas. La micobacteria típica, que es la que nos vamos a concentrar hoy día, es la micobacteria tuberculosa, que es la que nos que del 100% de micobacterias, el 99, algunos dicen 95% de las micobacterias son micobacterias típicas, micobacterias tuberculosas. Existen otras micobacterias atípicas, por ejemplo, como el Fortuiton, como el Compliance, ¿no? Que son micobacterias atípicas. La pared celular debajo de la cápsula, separada por un espacio periplasmático, tiene un elevado contenido de lípidos de un 50-60% de la pared, barrera frente a agentes antimicrobianos convencionales. O sea, no cualquier medicamento no actúa porque obviamente tiene una buena protección. Por eso que hay medicamentos antituberculosos, básicamente antituberculostáticos y antituberculicidas. Por otro lado, hay un complejo macronodular de acción micolíticos, ¿no? Que van a componer todo esta relación de la micobacteria con el sistema inmunitario. Tiene una membrana plasmática fundamentalmente, ¿no? Vemos que se puede definir por una ecuación de Cis-Nielsen, esto es una baciloscopía directa, digamos, ¿no? Y como es una micobacteria de crecimiento lento, puesto que los cultivos demoran entre 35, 30, 35, 45 días en crecer, a diferencia de una bacteria convencional como la Escherichia coli, que crece prácticamente en 5 o 7 días, ya tiene una población importante. Entonces, esas son las partículas de la micobacteria. Se tiñe de este color rojizo, como un bastón, básicamente ligeramente curvado, y se puede visualizar en un campo de microscopía, fundamentalmente. Y dependiendo del número de bacilos que uno puede encontrar en el campo de baciloscopía, uno describe esas famosas baciloscopía, tres cruces, dos cruces, una cruz, pausivacilar o negativo, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las micobacterias, que es negativa, cuando uno revisa 100 campos y no encuentra ninguna micobacteria en ningún campo. Hablamos que una bacteria es tres cruces cuando uno encuentra un campo más de 10 micobacterias. Por ejemplo, acá hay mucho más de 10 micobacterias. Uno cuenta que hay mucho más de 10 micobacterias. Y eso lo multiplicamos por cada 20 campos, decimos es tres cruces. Cuando encontramos menos de 10, digamos, de 10 micobacterias por campo, o sea, menos de 10 micobacterias por campo, por 50 campos, estamos hablando de dos cruces. Y cuando encontramos menos de una micobacteria por campo, entre 1 y 0, por 100 campos, siempre y cuando pasemos las 100 micobacterias, las 10 micobacterias en los 100 campos, hablamos de una cruz. Vuelvo a repetir, tres cruces es cuando revisamos encontramos más de 10 micobacterias por campos por 20 campos. Tres cruces. Dos cruces, cuando encontramos entre 1 y 10 micobacterias por campo por 50 campos. Dos cruces. Cuando encontramos menos de una micobacteria, 0 a 1 micobacterias por campo, por 100 campos, pero debemos pasar la valla de 10 micobacterias en total. O sea, en otra palabra, 10 campos, una micobacteria, y puedo tener los otros 90 campos sin ninguna micobacteria. Es una cruz. O la otra figura, yo puedo tener una micobacteria en los 100 campos. Entonces estamos hablando una cruz. Y cuando tenemos de los 100 campos menos de 10 micobacterias, ¿qué tiene que hacer el laboratorio? Volver a revisar 100 campos más. En esos 200 campos,
Si sobrepasa el número total de micobacterias más de 10, es una cruz. Pero si no sobrepasa, después de los 200 campos, más de 10 micobacterias, o sea, significa que solamente encontré una micobacteria por campo por 10, por 8 o 9 campos o 10 campos, y los 190 campos restantes no ha habido micobacteria, pero sí existe una micobacteria en 10 campos, entonces decimos muestra pausivacilar. No se informa ni positiva ni negativa. Esa muestra pausivacilar, según la Estrategia Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis, se tiene que volver a repetir aproximadamente cada 15 días una vaciloscopia del paciente hasta que esto se puede convertir positivo o inclusive se puede autolimitar la enfermedad. Dependiendo, obviamente, ahí vienen los factores clínicos, si el paciente tiene clínica o no, y se le da o no se le da tratamiento, ya siendo beca positivo o beca negativo. Inclusive se le puede dar tratamiento como prueba terapéutica porque tengo otros criterios como la clínica de la tuberculosis o la radiografía de la tuberculosis. ¿Ok? Si revisamos los 100 campos y no encontramos ninguna micobacteria, sencillamente es negativo. Entonces, ya hemos revisado esa parte. El cultivo se hace en varios cultivos, el Augustin Jensens, que da una positividad del 90%, con un BK directo más un cultivo, la positividad del 90%. Estos cultivos tienen es el cultivo clásico, inhibe la flora acompañante, básicamente, y se demora entre 28 días aproximadamente y da este tipo de colonias, ¿no? Recuerden que este es el Lewis Jensen, pero hay cultivos, por ejemplo, el Milrod, ¿no? Que es mucho más rápido. Luego tenemos las pruebas moleculares, que simplemente es detectar el ADN de la micobacteria y de acuerdo al perfil del ADN se identifica la micobacteria. Y eso obviamente se hace con unas pruebas moleculares, ¿no? Y más aún, de acuerdo al perfil, la resistencia de la micobacteria fundamentalmente es por una resistencia mutacional, significa que el código genético de la micobacteria cambia y se identifica, de acuerdo a esos cambios moleculares del código genético, se identifica si esta micobacteria es resistente a rifampicina o resistente a isoniazida. Y son las pruebas moleculares. Ahí tenemos la prueba molecular del Ginspert, del MUS, del GRIS, básicamente. Entonces son pruebas moleculares, ¿no? Y ahí han salido cada más el HIDRA, por ejemplo, es otra prueba molecular, y han salido muchas pruebas moleculares que tratan de identificar la resistencia. La prueba molecular solamente es en una muestra de esputo. Se agarra esta micobacteria y se le estudia el código genético. Y cuando se encuentra que el código genético es muy similar al perfil del código genético de la micobacteria, entonces sencillamente uno dice, ya, esta es una prueba positiva. Su sensibilidad especial es bastante alta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa normalmente con la micobacteria? ¿Cuál es la fisiopatología de la micobacteria? Una persona está enferma y va a tener una fuente de exposición. O sea, yo tengo una tuberculosis pulmonar. La que contagia fundamentalmente es el paciente que tiene tuberculosis pulmonar. Recuerden que del 100% de pacientes que tienen tuberculosis, aproximadamente el 80-85% de ellos son pulmonares, prácticamente 85 hasta 90% son pulmonares, y entre el 10 y el 15% son no pulmonares o extrapulmonares, y esos generalmente son becas negativos, porque no tienen la enfermedad en el pulmón, la pueden tener, pero en pequeña cantidad, pero principalmente está debutando el síntoma en un órgano a distancia. Por ejemplo, yo puedo tener, vamos a ver más adelante, un problema renal, debuto por problema renal y tengo una tuberculosis renal y sin embargo no tuve tos. Y eso lo explica la fisiopatología que vamos a ver más adelante. Entonces hay una exposición, inhalación de las micobacterias que pueden ser alojarse en los pulmones. Yo inhalo la micobacteria ingresa al pulmón fundamentalmente. Todas van a ingresar por ahí. Ingresan al pulmón y inmediatamente hay una respuesta inflamatoria de mi sistema inmunitario. El sistema inmunitario intenta combatir estas bacterias y generalmente las puede neutralizar. En la mayoría de los casos se neutraliza y queda una calcificación. Y estamos hablando de una primoinfección. O sea, no estoy haciendo enfermedad, estoy haciendo una infección de la micobacteria y no he hecho ningún síntoma y ni me he dado cuenta, básicamente. ¿No? La otra opción es de que ahí mismo se produzca la enfermedad. Y cuando se produce la enfermedad, estamos hablando de una tuberculosis primaria, porque ni bien llegó al pulmón y se produce la enfermedad. Resulta
que como esta es la micobacteria se multiplica lentamente, es fácil que el sistema inmunitario la controle, porque hay una multiplicación lenta de la micobacteria y da tiempo para que el sistema inmunitario responda y controla rápidamente a las micobacterias. Y entonces se produce la neutralización y la autolimitación de la enfermedad. Se calcula que un 30-40% de las personas pueden estar infectadas con micobacteria tuberculosis, más nunca hicieron enfermedad. A eso le llaman tuberculosis latente, o sea, no necesitan un tratamiento. Yo soy asintomático, no tengo ningún síntoma, me hacen una PPD o una prueba para ver si yo tengo inmunidad para tuberculosis y me sale positivo. Entonces yo, oye, pero yo nunca he tenido tuberculosis, ¿por qué salgo mi sistema inmunitario con un PPD me sale positivo? Es porque estuve en algún momento una infección de micobacteria y mi sistema inmunitario controló y generó su memoria y está siempre alerta cuando ingresa la micobacteria o mayor cantidad de ella. ¿Ok? Es factible. ¿Qué pasa después? Esta micobacteria que está, digamos, neutralizada por el sistema inmunitario en el pulmón, puede migrar, y ojo, neutralizada no significa que esté destruida, sino que puede migrar la micobacteria hacia el ganglio regional. Y se hipertrofia el ganglio regional a nivel del mediastino, ¿no? Y con un componente a nivel del parénquima pulmonar subyacente y genera lo que llamamos nosotros el complejo de Gong, básicamente. El paciente sigue siendo asintomático y sencillamente uno lo puede descubrir en una radiografía de pulmones si hizo de control por casualidad, puede haber un hallazgo y entonces un complejo de Gong, el paciente se está infectado. Pero la micobacteria se encuentra en el ganglio. Luego, esa microbiota que está en el ganglio va a drenar por el conducto torácico, que es la vía linfática, hacia el sistema venoso, hacia la vena, hacia el ángulo de la vena clavicular izquierdo, ingresa al torrente sanguíneo por las venas pulmonares, perdón, por las venas fundamentalmente, y estas venas van, la vena cava inferior, vena cava superior, la sangre va por la vena cava superior, vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y por la arteria pulmonar va al pulmón. Y entonces está llegando ya en una forma, en un segundo momento. Y ahí generalmente va al ápice. Porque en el ápice del parénquima pulmonar existe mayor oxigenación que en la base. La ventilación y perfusión, el BQ que llamamos nosotros, es mucho más óptimo en el ápice del pulmón que en la base. Y como la micobacteria es fundamentalmente aeróbica, entonces busca esa zona del ápice y encuentra un lugar propicio para multiplicarse. Y entonces empieza a multiplicarse. Mi sistema inmunitario puede actuar inmediatamente y neutraliza. Y de repente puede quedar un granuloma calcificado y el paciente no tuvo ningún síntoma. En ese momento estamos hablando que el paciente está infectado nada más no está haciendo enfermedad. Si el paciente, el sistema inmunitario no actúa o la carga de micobacterias es muy importante, empieza a replicarse la micobacteria rápidamente en el ápice y puede producir enfermedad y produce una tuberculosis pulmonar. En ese caso estamos hablando de que la tuberculosis es una tuberculosis secundaria. ¿Por qué? Porque ya la tuberculosis primaria se produce cuando el primer contacto que tuvo la micobacteria en el pulmón. Y ese primer contacto que tuvo la micobacteria cuando se infecta generalmente es en la base del pulmón. Es por eso que cuando hay un buen sistema inmunitario se controla esa parte de la base del pulmón, se hace unas clasificaciones y no pasó nada. Pero en los pacientes inmunosuprimidos que tienen una neoplasia, una leucemia, un linfoma, un VIH o pacientes con SIDA, pues no tienen un buen sistema inmunitario, generalmente desarrollan la enfermedad en la base del pulmón. Entonces estamos hablando de que la primoinfección desarrolla una tuberculosis primaria. La tuberculosis primaria es mucho más frecuente en el paciente inmunosuprimido, mientras que la tuberculosis secundaria es más frecuente en el paciente inmunocompetente. ¿Está claro? Entonces recuerden que la micobacteria entró al torrente sanguíneo, o sea, entró primero al pulmón, después se fue al ganglio, en el ganglio fue a la vena subclavia, después llegó por la vena cava superior hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, y salió por la arteria pulmonar y llegó al pulmón y buscó el BQ más óptimo, que es el ápice pulmón, y ahí produce una enfermedad. Entonces, estamos hablando de que si no produce la enfermedad en el pulmón, la micobacteria puede continuar y ya regresa por las venas pulmonares
¿Hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y sale por la arteria aorta a toda la economía. Y es ahí donde puede anidar o puede establecerse en un órgano como el riñón, como el hueso, como la piel, como el intestino y dar las tuberculosis extrapulmonares. Pero esos lugares extrapulmonares no son tan propicios para que la micosis se replique, pero sin embargo puede estar en muchos años de latencia inclusive, hasta que llega un momento que puede encontrar un momento propicio a la replicación y producirá las tuberculosis extrapulmonares. Por frecuencia, las tuberculosis extrapulmonares, ¿quiénes son? La tuberculosis pleural, la adenitis tuberculosa, básicamente, no son muy frecuentes, pero podemos tener mal de Pot, que es una tuberculosis ósea, podemos tener una meningitis tuberculosa, que es una del sistema nervioso, ¿no? Que también, obviamente, puede presentarse, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Una infección primaria, una infección latente. Las bacterias, las micobacterias permanecen inactivas en el cuerpo sin causar síntomas. Esta etapa puede durar años o incluso toda la vida. Hay muchos estudios que personas que mueren por cualquier otra situación, que nunca han tenido tuberculosis en su vida, les hicieron autopsias y encontraron granulomas tuberculosis en el riñón, en el hígado. Y inclusive los cultivaron y la micobacteria estaba viable. Entonces, ¿uno cómo explica eso? Obviamente porque hay una latencia en la enfermedad, porque la enfermedad, la micosis puede quedar muchos años sin replicarse. De ahí que los tratamientos son bastante prolongados. Entonces, ¿cuál es la vía de transmisión? La tuberculosis se transmite principalmente por vía aérea, a través de la tos, el estornudo, la expectoración, personas que están infectadas. Las micobacterias inhaladas alcanzan los alvéolos pulmonares, donde pueden multiplicarse y causar daño tisular, y en ese momento estamos hablando de la tuberculosis primaria, pero también puede diseminarse a otros órganos. ¿Por qué? Porque hemos hablado que pasa esa zona basal, va al ganglio, complejo de Bowman, torrente sanguíneo, por el sistema linfático al torrente sanguíneo, nuevamente llega al pulmón a la parte apical, puede producir enfermedad ahí o puede continuar y se va hacia cualquier otro órgano y ahí produce las tuberculosis extrapulmonares. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se pueden presentar? La susceptibilidad de la tuberculosis aumenta en las personas con sistema inmunitario debilitado, por ejemplo, VIH hemos hablado, diabetes, pacientes malnutridos, pacientes que a veces tienen un nivel proteico bajo, anémicos o tienen una neoplasia, un cáncer, ¿no? O usan corticoides, ¿no? Básicamente, por un lado. Por otro lado, también la carga de la micobacteria. Yo puedo tener un buen sistema inmunitario, pero si estoy durmiendo con mi hermano que tiene un tuberculosis al costado, que está tosiendo constantemente en un ambiente cerrado, que es el dormitorio durante la noche, yo estoy inhalando micobacterias y estoy inhalando una gran carga de micobacterias y puedo ser enfermedad por una gran carga de micobacterias en el proceso inhalatorio. Entonces también es el otro factor. Recuerden que las infecciones en general manejan tres factores importantes, ¿no? El agente, el ambiente y el huésped. El agente, en este caso es la micobacteria, el ambiente propicio, donde es un ambiente poco ventilado, aire concentrado, y gran carga vacilar. Y el huésped fundamentalmente, que es la persona que puede ser susceptible o no, generalmente el susceptible, que es el inmunosuprimido, tiene mayor riesgo, pero también puede ser un inmunocompetente, por eso hay tuberculosis también en los inmunocompetentes, porque se pusieron una gran carga de micobacterias. Entonces siempre tener en cuenta esos factores. ¿Cuáles son estos mecanismos? Entonces decíamos, ¿no? La respuesta innata. Primero existe una respuesta inespecífica, ¿no? Que es el macrófago alveolar y forma este granuloma fundamentalmente, ¿no? Recuerden que la micobacteria llega, las células dendríticas se exponen a la micobacteria hacia el macrófago y obviamente el macrófago trata de eliminarlo, lo fagocita, pero resulta que la micobacteria dentro del macrófago vive bien porque el macrófago tiene un pH ácido, las células recuerden que tienen pH ácido y uno de los mecanismos de defensa que tiene la célula del macrófago alveolar es fagocitar la micobacteria para incluirla dentro de su pH ácido, pero que resulta que la micobacteria puede vivir en pH ácido, por consiguiente, más bien dentro de la célula se empieza a replicar y es la población intracelular de la micobacteria se replica de tal manera que termina destruyendo al macrófago y se liberan más micobacterias al medio. Y eso hace que miren más células mononucleares, más macrófagos, mientras que está estableciendo la información del macrófago, o sea, el linfocito, para que genere este sistema de memoria, ¿no?
Pero mientras que eso ocurre, hay un conglomerado de células mononucleares y los macro y los y dentro de se forma este granuloma, que es un granuloma con necrosis central caseificada. Y esa necrosis central caseificante fundamentalmente es la destrucción del distrito celular que se está produciendo. Y entonces hablamos de que ya existen la primera población era la intracelular y la segunda población de aminoácidos es la población del calcio, fundamentalmente que está dentro de toda esta destrucción celular. Ese granuloma con necrosis central caseificada se puede aperturar hacia un bronquio y forma una cavidad, y esa sería la tercera población de la micobacteria, la población extracelular o cavitada. Entonces hay una primera respuesta. Luego viene una respuesta adaptativa. ¿Qué significa? Que se da el sistema de memoria y las células se desactivan y pueden reconocer y destruir a las células infectadas, limitando la progresión de la enfermedad. Este sistema actúa generalmente en el tercer, al quinto día aproximadamente de la infección y por eso que se controla, como hay multiplicación de replicación lenta de la micobacteria, entonces permite que si hubiese sido multiplicación muy rápida, sería mucho más difícil de combatirla. Se produce este granuloma, que es toda esta de células mononucleares, un conglomerado de células mononucleares, pues decimos necrosis central calcificante fundamentalmente, ¿no? O sea, inmunitarias que se encapsulan y contienen a la micobacteria evitando diseminación. Se produce una serie de eliminación de citoquinas, ¿no? Que son las moléculas señalizadoras que coordinan y potencian la respuesta inmunitaria y la tuberculosis, fundamentalmente, ¿no? Entonces tenemos ahí la micobacteria, es decir, acá vemos por ejemplo, los granulomas, ¿no? Que es un conglomerado de células que se van a formar macrófagos y todos ellos, las células de Langerhans que se producen fundamentalmente como respuesta inmunitaria. Entonces, no, la interacción entre el patógeno y el huésped comienza con la inhalación de las partículas. Obviamente, si inhala la partícula de la micobacteria, ingresa, este es el paciente que está infectando, este es el paciente que se va a contagiar, ingresa la micobacteria fundamentalmente al organismo y generalmente va a la base del parénquima pulmonar y después, obviamente, acá se produce una primera respuesta inmunitaria y recuerden que de ahí eso va por el torrente linfático, el torrente sanguíneo y regresa ya por vía hemática, pues eso que la enfermedad tuberculosis es una enfermedad sistémica, a la parte superior de la tuberculosis, a la parte apical de los pulmones, produciendo un gran daño pulmonar, básicamente, fundamentalmente apical. Entonces, el macrófago inactivo fagocitan los bacilos que llegan hasta un espacio alveolar 10% como parte de la inmunidad innata. La supervivencia del bacilo en el interior de los macrófagos depende de la reducción de la acidificación del fagosoma, fundamentalmente. No, y hay una serie de sustancias, que acá vemos, por ejemplo, cómo la micobacteria tuberculosis está dentro del macrófago, ¿no? El macrófago lo ha fagocitado, pero sin embargo, esta microbiota se sigue multiplicando fundamentalmente, ¿no? Y ya está produciendo ya daño en el paniqueo, aunque estos infiltrados son por la respuesta inmunitaria de esta micobacteria con el sistema inmunitario. Se hace la prueba de esputo, una baciloscopía, que ya hemos hablado de ella, y el cultivo correspondiente convencional, que es el Lobiter Jensen, ¿no? Entonces los bacilos se replican en el interior del fagosoma, destruyen al macrófago, ¿no? Buscan un nuevo huésped para continuar la replicación, buscan más células y se produce el granuloma. Antes que la inmunidad adquirida, que es la inmunidad específica, neutraliza la micobacteria. Inicia el bacilo, que es el periodo de proliferación extensa dentro de los macrófagos inactivados. En esa etapa se induce una respuesta inflamatoria temprana que predispone a la formación de granuloma, fundamentalmente, ¿no? Entonces vemos acá, ingresa la micobacteria, sale el macrófago, la fagocita, se multiplica dentro del macrófago y se produce acá en los macrófagos, se empiezan a conglomerar las células mononucleares y se forma el granuloma por los leucotrienos, las citoquinas, los factores de migración y se forma este granuloma. Este granuloma en el centro se empieza a necrosar y se forma un granuloma con necrosis calcificante. ¿Y por qué en el centro? Porque son las células que tienen mayor cantidad de micobacterias que están destruyendo y se produce el calcium, que es el detritus. Luego esto se apertura un bronquio y el paciente entra una cavidad, se hace una cavidad y empieza el paciente a toser y a expectorar, y sea el ciclo básicamente. Y en el parénquima pulmonar van a haber diferentes momentos. Puede haber una zona donde existe un granuloma, puede haber una zona donde existe una cavidad o puede haber una zona donde existe una, digamos, una
una zona caseificante, ¿no? Zonas caseificantes, zonas granulomatosas o zonas cavitadas, que son las tres poblaciones, decíamos, ¿no? La población intracelular, granuloma. Las células en el granuloma. Cuando este granuloma empieza a necrosarse, estamos hablando de la porción del calcio, y cuando esto ya se apertura, estamos hablando de la cavidad. Por consiguiente, hay tres poblaciones, la población intracelular, la población del calcio y la población extracelular o de la cavidad. Conforme la respuesta aumenta la generación de activación del linfocito T y se produce la inmunidad celular, que es la que va a controlar al final el proceso. Después de 2 a 4 semanas de infección se desarrollan dos respuestas. La activación de macrófagos neutralizando sin destrucción hística, que es el granuloma, y la respuesta de hipersensibilidad, neutralización que provoca el daño hístico, que ahí vemos nosotros la necrosis gaseosa. Enfermedad que es bastante prolongada, no es como un proceso agudo, ¿no? Y ahí tenemos la activación del macrófago, rodeado del centro y la lesión neutralizada por los bacilos eficazmente. Y estas lesiones necróticas del paniqueo pueden llegar a calcificarse o formar abscesos. Generalmente se calcifican en una gran cantidad y otros pueden ir hacia la enfermedad, ¿no? Hay una hipersensibilidad tardía, claro, en caso de infecciones con bacilos muy potentes, en multiplicación muy violenta, muy rápida, obviamente produce una mayor hipersensibilidad. La necrosis gaseosa se licúa la diseminación por las paredes bronquiales. Estamos hablando de la necrosis gaseosa, es este detrito de la destrucción celular por la micobacteria, ¿no? Acá entonces tenemos ya la participación del macrófago y de los linfocitos T, fundamentalmente TH1, que produce y favorece la respuesta celular eficaz, sobre todo en la secreción de interferón, fundamentalmente en los intermediarios reactivos del nitrógeno, factor de necrosis tumoral, y las interleuquinas 1, que son los mediadores más importantes, ¿no? Acá está la fisiopatología, cuando hablamos de primo infección es fundamentalmente en la región basal del pulmón, primo infección. ¿Recuerdan? Se inhaló, la microbiota llegó y se fue a la base, salió el segundo y fue un granuloma y se quedó en primera infección. Pero esto puede, obviamente, no solamente tener esa primera infección, sino puede diseminarse por diferentes partes del organismo. Acá estamos la micobacteria, acá está el macrófago, se fagocita, se multiplica dentro del macrófago, se libera y se produce, obviamente, más conglomerado de células. Al centro se necrosa, el granuloma con necrosis calcificante, fundamentalmente, ¿no? Lo tenemos acá, actúa la interleuquina 12, el factor de necrosis tumoral y el factor de necrosis de interferón, básicamente, que actúa y obviamente empieza a producirse este granuloma, ¿no? Que viene a ser ya, y el paciente empieza a tener síntomas, y en ese momento estamos hablando ya del granuloma y hablamos ya de enfermedad, ¿ok? Igual, ¿no? Trata de explicar lo mismo. Acá está el granuloma con necrosis central calcificante, hay una neovascularización, las micobacterias se están multiplicando dentro de la célula y después en la necrosis y después se apertura a la vía aérea y estamos hablando de la cavidad. Entonces acá tenemos la primera población granulomatosa intracelular que está en el granuloma sin necrosis calcificante. Luego el granuloma tiene necrosis calcificante y se produce la segunda población basilar que es la población del calcio. Y por último, este granuloma se abre a la vía aérea y entonces estamos hablando de la cavidad. Y esta es la población extracelular. Son las tres poblaciones de las micobacterias. Intracelular, calcio, extracelular, que es la cavitada, fundamentalmente, ¿no? Esta población cavitada es de alta replicación porque aquí hay bastante componente aeróbico y como esta es una micobacteria aeróbico se empieza a multiplicar tremendamente. Entonces uno dice, ¿no? La población intracelular de menor multiplicación, la población del calcio tiene mayor multiplicación que la intracelular y la cavidad o esta pulmonar tiene, esta celular tiene mayor replicación que de la micobacteria. 10 a la octava, 10 a la 5, 10 a la 2. Replicación. ¿Cuántas micobacterias? 10 a la 2 en el granuloma intracelular. 10 a la 5 cuando estamos hablando del caso y 10 a la octava cuando estamos hablando de la cavidad o población extracelular. La fase tardía y la diseminación, lo que le decía en un momento, ¿no? La micobacteria, recordamos y repito, la micobacteria ingresó por vía inhalatoria, se fue a la base del pulmón, actuó el sistema inmunitario, formó un granuloma, la micobacteria migra rápidamente y el sistema inmunitario se activa, el ganglio regional se hipertrofia, la micobacteria va por vía linfática, está en el ganglio, se forma el complejo de Gone, la micobacteria estando en el ganglio sale por el conducto torácico, que es vía linfática, y el conducto torácico por su anatomía desemboca en el ángulo de la vena yugulosubclavia.
Y esta vena entonces llega al torrente venoso, esta vena va hacia la vena cava superior, la vena cava superior ingresa por la aurícula derecha, ventrículo derecho, y se va al pulmón por la arteria pulmonar y busca el BQ con más, el BQ mayor a uno o con más componente de oxígeno, y esa es la parte apical del pulmón. Y al instalar la micosis se empieza a multiplicar, si produce enfermedad y se habla de una tuberculosis secundaria. Si la enfermedad se produce en la base del pulmón, es la tuberculosis primaria, que es cuando después de la primera infección, muchas micotomias van a continuar, ¿no? Y van a salir por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y por la arteria aorta van a otro órgano y pueden llegar al riñón y eso. Entonces, lo que, y eso es las fases tardías. En la fase temprana de la infección, por lo general, los macrófagos transportan a los bacilos a los ganglios regionales, linfáticos regionales, y a partir de ellos pueden penetrar al torrente venoso central. ¿Por dónde? Por el conducto torácico y por la vena yugulosubclavia, que es en donde desemboca el conducto torácico. De las venas regresan nuevamente al pulmón por la vena cava superior y por la aurícula derecha, ventrículo derecho y arteria pulmonar. Y en el pulmón puede diseminarse más allá de los vasos pulmonares. Si se sobrepasa el pulmón, va a ir hacia otros órganos y todo el organismo por medio de la circulación general por la arteria aorta. Recuerden, regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y por la arteria aorta hacia otro. Y las lesiones resultan pueden evolucionar de la misma forma que en los pulmones. O sea, llega al riñón y va a formar un granuloma, va a formar un granuloma con necrosis calcificante y por último un granuloma destruido y que da el aspecto de una cavidad, básicamente, ¿no? Porque esto es mucho más raro, esta tercera parte última es mucho más raro en órganos sólidos como lo que es el riñón o el hígado, básicamente. Aunque gran parte de estos tienden a curarse y se autolimita la enfermedad. Entonces, la primera infección pulmonar tuberculosa, ya hemos hablado, cuando llega al pulmón y después de una primera infección. El bacilo de Koch va a los alvéolos pulmonares favorecido por el macrófago, es una respuesta celular del complejo ganglionar de la primera infección, 2 a 3 meses evoluciona y se calcifica y se da la curación espontánea. ¿Y qué encontramos? Que ese complejo de GAN se calcificó. La mayoría de los bacilos son destruidos, pero algunos pueden permanecer inactivos y viables durante largo tiempo, siendo capaces de reactivarse. Decíamos que puede estar muchos años inclusive, ¿no? Y ahí estamos hablando de la latencia de la enfermedad. Entonces, la inmunidad es innata al inicio, porque estamos hablando de que es inespecífica. Después se va a volver una inmunidad específica. Entonces, llega la micobacteria, la célula dendrítica es la que presenta la micobacteria hacia el macrófago. El macrófago, acá vemos el antígeno, que viene a ser las partículas de la micobacteria, ¿no? Y obviamente la liberación de factores de necrosis tumoral, ¿no? Las interleuquinas 1 de las células dendríticas y acuden a la injuria más células inflamatorias. Viene el macrófago también acá, libera radicales libres de oxígeno, interleuquina, factor de necrosis tumoral y quinotaxis, fundamentalmente, ¿no? Y migran muchas más células y empieza a formarse el granuloma, básicamente, células meningiales, ¿no? Y se produce obviamente a nivel del riñón, que está dando un daño del tubular a nivel del túbulo. Células inmunes residentes, células dendríticas, ¿no? Y acá están todos los marcadores que se pueden presentar. Este es el ejemplo. Es lo mismo que sucede en el riñón, sucedió en el pulmón y lo mismo puede suceder en el hígado, fundamentalmente con las partículas de cada célula propiamente dicho. Y estamos hablando de la respuesta innata. Pero esa respuesta innata, posteriormente, ¿qué ocurre? Que una vez que ya se produce todo esto, el linfocito empieza a tener la información de la micobacteria y genera el estado de memoria. Y básicamente empieza a tener ya la forma de neutralizar más específicamente la replicación de la micobacteria. Esa memoria se queda guardada, obviamente, puede neutralizar la micobacteria puede estar en un estado de latencia permanente y ahí se queda la micobacteria durante mucho tiempo, que puede ser años. En algún momento se empieza a replicar y sale rápidamente el sistema de memoria o ingresan nuevamente otras micobacterias y sale el sistema de memoria actúa inmediatamente. De ahí los términos de reinfección e infección, ¿no? Estamos hablando de una cosa es reinfección y otra cosa es reactivación.
Si yo tengo una micobacteria y la micobacteria que está en estado de latencia en mi organismo se empieza a replicar, eso se llama reactivación. Pero si yo adquiero una nueva micobacteria porque me vuelvo a exponer otra vez a las micobacterias y las vuelvo a inhalar y me vuelven a hacer una enfermedad, estoy hablando de una reinfección. Entonces, ¿y eso cómo se puede determinar? Siempre y cuando hagamos una detección de las micobacterias latentes mediante unas pruebas moleculares y que cuando ingrese o tenga una clínica nueva de enfermedad tuberculosa me puedan detectar con un estudio genético que es otra la micobacteria. En ese caso estamos hablando que es una reinfección, porque si fuese la misma micobacteria estaríamos hablando de una reactiva, de una infección fundamentalmente, ¿no? Otra enfermedad extrapulmonar. La tuberculosis renal es una forma frecuente de convulsión extrapulmonar. La infección compromete principalmente la médula renal. Ahí ustedes ven, por ejemplo, cómo se necrosa y se forma como una pseudocavidad, básicamente porque hay una necrosis, ¿no? El daño de nivel renal se genera en forma similar a lo que ocurre en el pulmón, o sea, a las tres poblaciones, intracelular y se forma el granuloma no necrotizante, o sea, sin necrosis calcificante, solamente por acción intercelular. Y cuando se produce la necrosis calcificante, significa que se liberaron, destruyeron las células del macro y se liberaron más micobacterias y formó el caso, segunda población. Y cuando este caso se apertura una vía aérea, se forma la cavidad, tercera población. Por eso vemos ustedes acá las poblaciones de la micobacteria cavitada, fundamentalmente. Lesión cortical primaria, curación, y puede haber una curación espontánea o puede haber una progresión. Depende de la curación espontánea del estado inmunitario. Yo decía, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad latente y también dije por ahí 30% de la población puede tener una infección y muchos de nosotros podemos tener una infección tuberculosa que pasó desapercibida. A veces hay la diaforesis de los pacientes. Muchos pacientes pueden tener sudoración nocturna en pleno invierno y tienen sudoración, transpiración, no tienen otros síntomas. Y sin embargo están en ese momento en un proceso de infección muchas veces, ¿no? Que es difícil detectarlo, realmente es difícil detectarlo. Eso es lo que está sucediendo fundamentalmente, ¿no? Acá está la afectación renal, ¿no? Vemos acá cómo se afecta el riñón, básicamente con estos granulomas caseificantes, ¿no? Bacilo está en el túbulo renal, la médula renal y la pirámide, o sea, son pequeñas, formación de cavidades de material gaseoso, cicatrización infundibular, no suele existir pérdida completa de capacidad funcional, limitación del uso o varios lóbulos renales. A veces hay una arteriolitiosis obliterante isquémica en las zonas sanas con una hipertensión y hay una destrucción progresiva del parenquima renal y extensión a lo largo de la vía aérea. La tuberculosis puede afectar diferentes órganos, ¿no? En el caso del riñón, es una infección y por consiguiente hay piuria, hay lo que llamamos leucocituria, pero los cultivos son negativos porque no crecen, porque no hay bacterias. Lo que hay es una micobacteria, que es diferente. Y generalmente viene un paciente con infección urinaria y se le pide un examen de orina y se le pide un urocultivo. Pero ese urocultivo no es un cultivo de la Wisting-Jensen para que crezca micobacteria, por consiguiente no va a crecer la micobacteria. ¿Y qué van a tener? Esos pacientes van a tener una piuria, o sea, una leucocituria, importante en el examen de orina, en el examen simple de orina, y por otro lado sus cultivos son negativos, porque si fuese una infección urinaria por una Escherichia coli, el cultivo saldría positivo porque le están dando el medio de cultivo adecuado. Pero en este caso no, salvo que uno diga, cultíveme la orina para descartar micobacteria y ahí lo va a cultivar en un medio de Lobestein-Jensen, por ejemplo, y en ese caso podría detectarlo. Pero habitualmente se aseguró cultivo. Entonces, una de las características de la infección de la enfermedad renal por tuberculosis es precisamente es tener una leucocituria con cultivo negativo. Se asocia muchas veces también las hematurias fundamentalmente, ¿no? Eh, y así podemos tener una tuberculosis, por ejemplo, laringia, un granuloma en la laringe y una cambio de voz. La tuberculosis pulmonar me va a producir tos, básicamente con la expectoración. Y si esta es una necrosis, hasta puedo tener un expulso con sangre. La tuberculosis intestinal nunca me va a producir un síndrome de mala absorción, básicamente me va a producir un síndrome diarreico. La enfermedad hepática generalmente me puede producir una hepatitis crónica, ¿no? Infecciosa fundamentalmente, ¿no? La renal, ya hemos hablado, la ganglionar básicamente me produce grandes incrementos de los ganglios cervicales, generalmente tiene que ser una biopsia a ese nivel, ¿no?
Entonces existe una afección de vía urinaria, edema, vegetaciones, ulceración de la mucosa, evolución a fibrosis, o sea, se puede fibrosar, se puede esterosar, y se puede cicatrizar. Decíamos, ¿no? Que la enfermedad se puede autolimitar y se va a autolimitar y esto tiene una traducción y la traducción fundamentalmente es la cicatrización, ¿no? A nivel de la vejiga, la locación más frecuente en las proximidades de los orificios ureterales. El reflujo vesículo-ureteral, formas avanzadas que han una retracción fibrótica vesical, fundamentalmente de la uretra, que puede dar un 2% de estenosis múltiple, ¿no? Y ahí ustedes ven esos pequeños granulomas que pueden ir confluyendo fundamentalmente, ¿no? ¿No? Y pueden ir necrosando, básicamente, y alrededor del conducto orificio de la uretra, básicamente, ¿no? Que es donde se produce en una citoscopía, se visualiza ello. Acá el conducto de la uretra, y acá están fundamentalmente los granulomas cúbicos, ya que ya son ulceraciones que vienen de la otra etapa de la necrosis fundamentalmente, ¿no? Las manifestaciones clínicas de la enfermedad, la tuberosis pulmonar, los síntomas más frecuentes, ¿no? Síntomas generales, como por ejemplo la fiebre, la cefalea, el malestar general, la hiporexia, la pérdida del apetito, la baja de peso, la diaforesis, y obviamente síntomas muy específicos como la tos, la expectoración mucopurulenta y la expectoración hemoptoica, fundamentalmente, ¿no? Síntomas como son tos persistente, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Las tuberculosis pulmonares pueden afectar otros órganos como los ganglios linfáticos, como los huesos osteoarticulares, como las articulaciones, meningitis o la tuberculosis renal y con síntomas específicos de cada localización fundamentalmente. De las tuberculosis pulmonares, el mal de Pot, el mal de Pot es la tuberculosis a nivel ósea, fundamentalmente a nivel de los cuerpos vertebrales, ¿no? De la columna dorsal, el mal de Pot. La tuberculosis, ¿qué produce el mal de Pot? Dolor, postura, cambio de postura, etcétera, ¿no? Y dolor intenso a nivel de la columna, con compromiso y radiación neuronales, fundamentalmente. El derrame pleural va a producir tos, inicia dolor y después va a producir falta de aire, ¿no? Y la tos generalmente seca, le tomo una placa y sale en el examen clínico, ya hay una forma de evidenciar que el paciente hace un derrame pleural y lo confirma con una radiografía de pulmones. La tuberculosis laringia se caracteriza por el cambio de voz porque hay un granuloma a nivel de las cuerdas vocales y eso hace el cambio de voz. La tuberculosis hepática, pueden producir ictericia, dolor hepático, básicamente, ¿no? Cuando uno se alimenta, se produce el dolor hepático. La tuberculosis a nivel del ganglio, son el incremento de los ganglios cervicales que están a la accesibilidad y el diagnóstico bastante sencillo porque es biopsiar o pulsar el ganglio, básicamente, ¿no? La tuberculosis meningia, me ha puesto un síndrome meningio que hacen el estudio y le van a hacer un cultivo negativo de líquido cefalorraquídeo para bacterias, para hongos, no va a encontrar nada de ello, y por otro lado pueden encontrar leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Recuerden que hay una enzima que se llama la enzima de enosindiaminasa, que es el ADA, ADA, enzima una enzima, el ADA, esta enzima se libera en grandes cantidades cuando hay un metabolismo linfocitario importante. Y la tuberculosis maneja metabolismo linfocitario. Por consiguiente, el ADA le puede salir positivo y generalmente sale positivo en las tuberculosis extrapulmonares. Puede salir positivo en el líquido pleural, puede ser positivo también en el líquido cefalorraquídeo, fundamentalmente, ¿no? La tuberculosis miliar es una tuberculosis sistémica, hematógena fundamentalmente, y la meningitis tuberculosis son las dos formas graves de la tuberculosis y que requieren tratamientos inmediatos fundamentalmente sin necesidad de tratar de esclarecer el diagnóstico con una vaciloscopía positiva. Se le da tratamiento inmediatamente y si en el transcurso del diagnóstico sale positiva, entonces le suspende el tratamiento, se le continúa el tratamiento y si sale negativa, se suspende el tratamiento. La coeficiente de VIH, hemos hablado que es un factor de riesgo importante a tener en cuenta de la coeficiente de VIH, ¿no? Las complicaciones de la tuberculosis. Uno, la insuficiencia respiratoria, obviamente, ¿no?
daño pulmonar muy extenso que puede llevar a una disminución de la capacidad respiratoria, el paciente tiene una hipoxemia y la hipoxemia obviamente me lleva a la insuficiencia respiratoria. Se define de insuficiencia respiratoria cuando la presión arterial de oxígeno es menos de 60 milímetros de mercurio, que es compatible con una oximetría de pulso que tiene una saturación que va por debajo del 90%, 88, 89%. ¿Ok? Y si esta es causada por la tuberculosis, por la clínica propia y la radiografía del compromiso. Otra forma de complicación de la tuberculosis meningia, una infección de las membranas que cubren el cerebro de la meningitis tuberculosis. El diagnóstico está fundamentalmente en la clínica de la meningitis y en el estudio de la punción del líquido cefalorraquídeo por una punción lumbar. Se hace una punción lumbar, se obtiene un líquido cefalorraquídeo y se le manda a procesar. ¿Qué vamos a encontrar? Un exudado a predomino linfocitario. Exudado a predomino linfocitario. Y ADA positivo, básicamente, ¿no? Que son las características del líquido. Si yo tengo una tuberculosis pleural, me pulsan el espacio pleural y me obtienen el líquido pleural. Y ese líquido pleural se manda a analizar. ¿Qué van a reportar? Exudado a predominio linfocitario, ¿no? Le va a salir 95% son células mononucleares o linfocitos. Y por otro lado, le puede hacer una vaciloscopía y la vaciloscopia puede salir positivo, aunque la vaciloscopía en el líquido pleural generalmente es negativo, ¿no? O sea, al 30% de positividad, 70% que le salga negativo. Por eso que se le puede hacer otro tipo de pruebas, como por ejemplo estos marcadores de biología molecular y la GeneSpert, MOTS, básicamente, ¿no? O GRIS, que son las pruebas moleculares más importantes, ¿no? Que detectan el DNA de la micobacteria en la muestra remitida, fundamentalmente. Tuberculosis ósea también es otra importante, afectación de los huesos y articulaciones, ¿no? Acá está el mal de Pot, ¿no? Que viene a ser la deformación de la columna dorsal, fundamentalmente. La tuberculosis cardiovascular, infección de pericardio, miocardio, que pueden comprometer el funcionamiento cardíaco. Entonces, tenemos métodos de diagnóstico y la detección de la enfermedad. Las pruebas de tuberculina simplemente lo que me dicen básicamente es que yo he estado expuesto a la micobacteria y que tengo un sistema inmunitario y eso me lo dice la prueba de tuberculina, que es básicamente, no es una prueba de diagnóstico, simplemente es una prueba que me está diciendo usted estuvo en contacto con la micobacteria en algún momento de su vida y de eso por eso que le sale que tiene un incremento de la tuberculina. La radiografía de tórax, ¿no? Permite visualizar los cambios, que hay ciertos cambios, que nada es patológico en medicina, nada, siempre todo es relativo, pero sin embargo existen cambios en el ápice paraquedia pupular, lesiones cavitadas por un lado, lesiones o lesiones calcificadas, y con una clínica crónica, de cronicidad de enfermedad. Tos, respiración paciente con 3 semanas, 4 semanas de tos, sin diaforesis o sudoración vespertina o nocturna fundamentalmente, ¿no? La vaciloscopía, que ya hemos hablado, que es con la población de Cis-Lince, pero también hay otras pruebas como la uromina, por ejemplo, que son otras pruebas que pueden también detectar micobacterias con menor cuantía, pero todas siguen siendo similares a la vaciloscopía. Y por último tenemos las pruebas moleculares de detección rápida de material genético de la bacteria de la tuberculosis. Hemos hablado del, del, del MOTS, del GRIS, del GeneSpar, ¿no? Básicamente del IDA, por ejemplo, que son pruebas moleculares para buscar la micobacteria. Prevención y tratamiento de la tuberculosis. La vacuna. La vacuna de protección, claro que sí. El BCG, fundamentalmente en el recién nacido, le da una protección a las tuberculosis severas, más no le da protección para las tuberculosis sensibles o comunes. Va a proteger las tuberculosis severas, previene la forma grave de enfermedad. La detección temprana es importante, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado es crucial para el control de la enfermedad. Recuerden que el tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento que se da en forma gratuita y lo pide el Estado. No van a encontrar medicamentos de la tuberculosis en forma en una farmacia, ¿no? Salvo, eso está en el Estado.
en el Ministerio de Salud tiene los medicamentos. ¿Y eso por qué? Porque una de las razones de la resistencia de la micobacteria es el abandono del tratamiento. El paciente con los medicamentos que va a usar prácticamente mejora en 2 semanas, 3 semanas, ya está bien ya. Y el paciente le están dando 11 pastillas, le van a decir que le han dado 11 pastillas durante 6 meses. 2 meses, 11 pastillas, y los otros 6 meses generalmente menos pastillas, porque se baja la dosis de los medicamentos, pero el paciente en su lógica dice, pues ya estoy bien, ¿para qué voy a seguir tomando tanta pastilla? Y suspende. Por eso que al final de cuentas es importante concientizar al paciente que debe tomar sus 6 meses de tratamiento para evitar obviamente las recaídas correspondientes. Y es por eso que se da el tratamiento. Y existen medicamentos que van a actuar en las diferentes partes de la milicobacteria. Justamente el núcleo básico siempre es la rifampicina y sunacida. Esta, esta isoniazida fundamentalmente actúa en las tres poblaciones: la población intracelular, la población extracelular, la población del calcio y la población de la célula intracelular. Pero también tenemos que la piracinamida fundamentalmente actúa en la población intracelular, y los aminoglicosios actúan en la población extracelular. Los aminoglicosios son las quinolonas antisodomónicas, como la ciprofloxacina, puede actuar también sobre la micobacteria fundamentalmente. Entonces, uno agarra y dice, no, si yo tengo una población cavitada, utilizaría etambutol o estreptomicina. Si yo tengo una población intracelular que necesita un pH ácido, entonces puedo utilizar la piracinamida, es para pH ácido. Y si tengo una población intracelular o cavitada, puedo también utilizar rifampicina y isoniazidas. Pues de ahí es que nace el esquema de tratamiento. Para todas las tres poblaciones, la rifampicina y isoniazida actúa muy bien para las tres poblaciones. Y a ello le agrego la piracinamida para la población intracelular, y le agrego el, básicamente la prioridad para la población intracelular, y le agregamos el tambutol, o antiguamente se agregaba la estreptomicina para la población extrapulmonar o extracavitada, básicamente para la población cavitada, ¿no? Entonces, ahora, todo este proceso del control de la enfermedad es importante detectar tempranamente al paciente, ¿no? Para que este paciente no siga contagiando. Si nos demoramos en detectarlo, el paciente sigue contagiando y nunca vamos a acabar con la enfermedad. El tratamiento farmacológico se utiliza múltiples medicamentos anticonceptivos que duran un periodo prolongado durante 6 meses, y el seguimiento y apoyo es importante monitorizar la evolución del paciente. Y ahí vamos a ver los medicamentos, ¿no? Y con esto ya creo que estamos acabando. La isoniazida es un antituberculoso de primera línea. Inhibe la síntesis de ácido glicólico en la pared celular, metabolizado en el hígado, y se elimina, y tiene una dimensión renal, y tiene los efectos de hepatotoxicidad, neuritis periférica, y puede haber una reacción de hipersensibilidad, y produce obviamente acné, fiebre, y también puede haber convulsiones. La rifampicina también, y la isoniazida es de metabolismo hepático, fundamentalmente, ¿no? La rifampicina también es de metabolismo hepático, tiene buena absorción por vía oral. Segundo, el tuberculostático, bloquea la síntesis de la ARN y tiene un metabolismo biliar y enterohepático, básicamente, y se elimina en un 30-40% por el riñón. Y recuerden que el sangre también tiene un metabolismo hepático, por consiguiente hay que asegurar que no haya ningún daño hepático antes de empezar un trastorno, un tratamiento antimicrobiano de la bacteria. Efecto adverso: hepatotoxicidad, síndrome pseudogripal, exantema, anemia hemolítica. El síndrome pseudogripal se puede presentar en pacientes que tienen que están usando rifampicina y que tienen ciertos problemas a nivel hepático. Luego tenemos acá la, el etambutol, fármaco de segunda línea, fundamentalmente, absorción oral 80%, se absorbe bien, eliminación renal y efecto abierto de neuritis óptica o hiperuricemia. Igual sucede cuando utilizamos piracinamida. La piracinamida es bactericida fundamentalmente, y la bactericina tiene el problema eh, de incrementar el ácido úrico, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y se le tiene que medir, obviamente, el ácido úrico constantemente a estos pacientes.
Y por último, tenemos la streptomicina. La streptomicina es un aminoglicosio de segunda línea, tiene una acción que inhibe la síntesis proteica y solo se administra por vía muscular, por eso que en la pandemia del VIH se tomó decisión ya de no utilizar streptomicina porque es un foco de contaminación con los inyectables cuando se desechan, las personas que son drogadictos en Estados Unidos recurren a los baños para recoger esa jeringa porque ahí consideran que hay un poco de droga, fundamentalmente. Y entonces, eso ya se erradicó en la época del VIH-Sida y actualmente se utilizan pastillas, 100% pastillas, con el que da la misma respuesta. ¿No? Bien, eso es lo que yo quería alcanzarles. El tratamiento actualmente de la tuberculosis es 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol y 6 meses de rifampicina, isoniazida 3 veces por semana, inclusive a dosis altas de isoniazida y rifampicina, ¿no? Se le hace monitoreo mensual. Generalmente el paciente negativiza entre el primer y segundo mes de tratamiento, ¿no? Pero en realidad no contagiaba de la segunda, tercera semana, básicamente, ¿no? Eh, y los efectos adversos de rifampicina son hepatotóxicos, básicamente. La isoniazida saben que ya es neuritis periférica y también tiene su otitis periférica. Y por otro lado, la penicillamina, que es un medicamento que también eh, de metabolismo se utiliza la penicillamina en metabolismo hepático, fundamentalmente, ¿no? Y por último, el etambutol, que reemplazó al streptomicina. Y el esquema es 4 drogas, rifampicina, siempre y etambutol, o si tienen estrepto se puede utilizar. Y fundamentalmente 3 veces por semana, solamente rifampicina y isoniazida. ¿Ok? Muy bien, no sé si tienen alguna duda, preguntas. No, creo que todo está claro. Está todo claro, ¿no? Ok. Muy bien, entonces quedamos ahí nomás. Ya. Y más bien, muchas gracias por el entendimiento para poder hacer también la clase.